Bendiciones, iglesia. Gracias por permitirnos entrar otra vuelta a tu hogar, trayendo una enseñanza nueva para ti. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que le hablemos a los aires, al ambiente, a las circunstancias, y subyuguemos y señoread la tierra con autoridad y declarar el soplo de vida para tu vida y familia. Declara la luz de Cristo que separa la oscuridad y las tinieblas huyen ante la luz de Jesucristo. Amén. Cuando nos tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, es decir, nos mantenemos informados de lo que sucede a diario en el mundo, no es difícil llegar a la conclusión que lo que este mundo más necesita es un despertar a la verdad de Dios. En otras palabras, el mundo desesperadamente necesita que un avivamiento de la palabra de Dios se derrame sobre todos y que la humildad reconozca y la humanidad reconozca y se vuelva su creador. Pero la realidad del caso es que este despertar que el mundo necesita tan desesperadamente nunca sucederá sin que antes suceda en la iglesia. Ahora preguntemos, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es acción, efecto de avivar o avivarse. En otras palabras, cobra ánimo y vigor, ser energéticos en nuestra fe. Por ejemplo, como los que cocinan con cocina de leña, o hacen una fogata, o hacen una parrillada. Si se va apagando el fuego, ¿qué es lo que hacen? Le echan más leña o carbón y avivan el fuego. Como les dije al inicio, una gran porción de los creyentes piensan que el avivamiento es algo que solo se aplica al mundo, pero la realidad es que el mundo nunca experimentará un avivamiento sin que antes suceda en la iglesia. Y el avivamiento va a comenzar en ti, mi hermano, no en una persona específica, no va a empezar en un pueblo, en una ciudad, en un país o en una denominación o en una iglesia específica. No, va a comenzar en ti cuando tú avivas ese fuego con la palabra de Dios, estudiándola, intercediendo, orando por alguna situación. ¿Cuántos de ustedes desean ver una situación en la que está pasando ahorita? Ver la mano de Dios moverse a favor de ti. Que tú veas a tu esposo o tu esposa en la iglesia, a tus hijos en la iglesia. Esa situación económica, esa dolencia o enfermedad desaparezca. Tu matrimonio restaurado. Pero ¿qué estás haciendo tú para poder mover la mano de Dios a favor de ti y ver la gloria de Dios? ¿Cuántos están buscando el reino de Dios y su justicia primeramente? Y lo demás vendrá por añadidura, dice Mateo 6:33. ¿Qué es lo que vendrá por añadidura? Las recompensas y sus promesas, las bendiciones para aquel que cumple los mandamientos. Cuando el Señor me llama a servirle a Él, me lleva a Mateo 5:5, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Dios está llamando en este tiempo, esta generación, mansos, como Él fue manso y humilde. Manso, ser humilde, sencillo, se deja ajustar la forma. Se deja ajustar la forma de Dios. Es aquel que lleva un corazón humilde. La humildad no es el estado de vivir, no es el estado social, económico que tú vivas, sino es dentro de tu corazón. Hay cristianos de muchos tipos, sean ricos o pobres, pero la humildad está dentro de tu corazón. Sal de esa cueva. Di un sí y un amén. Un sí que sí crees y un amén que lo recibes. En Cristo están las promesas. Ya todo está consumado. Cree y cambia tu situación de vida. Un día evangelizando en las calles, jóvenes que viven en la calle, hay un joven que me impactó porque me dice él: yo doy gracias a Dios por la caja que Él me da todos los días, porque esa caja me cubre del frío y del agua. Mi hermano era un joven en drogas,
pero daba gracias a Dios por la caja de todas las noches para dormir. Mi hermano, hoy y tú y yo tenemos más todavía que agradecerle a Dios, que tenemos más todavía que este joven. El tema, provocando la mano de Dios. Vamos a leer en 2 de Crónicas 7:14. Esta palabra que nos da el Señor en Crónicas, el libro del Viejo Testamento, donde aquí nos relata sobre el rey Salomón, donde concluye el templo de Dios y Dios se le presenta a él y le pone unas condiciones y viene para que caiga la gloria de Dios en ese lugar. En este pasaje yo lo divido en 7. Lo divido en 7. Donde vamos a ver en 2 de Crónicas 7:14 lo que Dios nos habla aquí y nos enseña cómo mover la mano de Dios, mover su mano, que la gloria de Dios caiga en tu hogar, en tu vida. Y leemos y dice 2 de Crónicas 7:14, lo leemos en el nombre de Jesús. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraran y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos aquí, son 4 condiciones, 3 promesas. Son también 4 fundamentos que debe tener un cristiano para lograr la victoria, también en lo espiritual. Y 3 promesas y bendiciones que dará la victoria a tu vida. Cuando leemos las promesas de Dios, no leemos el antes o el después, sino solo la promesa. Pero ¿para quién son las promesas? Para todos. No son. Son para los que cumplen sus mandamientos, pero sí son para todos los mandamientos. Pero solo los que son obedientes reciben las promesas de Dios. Hoy queremos hablar palabras de vida para ti. Se ponen 4, vienen primero. Siempre leemos los últimos, las bendiciones, las promesas. Debemos de leerlo, el antes y el después. Aquí el Señor pone primero 4 condiciones. 4 condiciones pone el Señor. Amén. Entonces vamos a ver lo que es humillar. Si mi pueblo se humillare, es reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Ponerse de rodilla, adoptar una actitud humilde o sumisa ante alguien o algo, humillarse ante Dios, bajar, inclinar la cabeza, el cuerpo, en señal de acatamiento, abatir el orgullo o la altivez de uno mismo, hacer acto de humildad. En un momento de crisis, lo peor es una persona que crea que lo sabe todo, que no acepte consejos, que piense que no necesita de nadie. Es también servir al Señor sin cuestionar y sin juzgar. Es poner la mirada en Dios y no en los hombres, o mirar a los demás que hacen o que no hacen, sino lo que tú vas a hacer. La salvación depende de ti nada más. Pueblo, ¿a quién le está hablando aquí el Señor este pasaje? Si se humillara a mi pueblo, la mejor forma en que se puede describir la iglesia de Dios es como el pueblo especial de Dios. Personas que Él ha llamado y escogido para que reciban la salvación, vida eterna, como hijos suyos. Su esperanza y su futuro está inesperablemente ligada con el retorno de Jesucristo. Dios no le está hablando a los inconversos, gentiles o a los que no crean en Él, sino a que se humille su pueblo. Recordemos que el Señor da referencia a su pueblo, no pueblos. A mi novia, no a novias. A mi iglesia, no a iglesias. Él está hablando a un solo pueblo, a una sola iglesia, a una sola novia. Unidad en un solo cuerpo, siempre siendo la cabeza Jesucristo. A este punto el Señor me está hablando en conjunto, un solo pueblo, un solo cuerpo, en cual Jesucristo es la cabeza, al cual invoca mi nombre. Dice, invoca. Primero necesitamos saber lo que significa invocar el nombre del Señor.
Algunos cristianos piensan que invocar el Señor equivale a orar. En efecto, invoca es una especie de oración, pues forma parte de nuestra oración, pero invoca no es simplemente orar. En hebreo, invocar significa clamar, gritar, es decir, llamar. La palabra griega traducida invocar significa invocar a una persona, llamar a alguien por su nombre. En otras palabras, quiere decir llamar a una persona por su nombre en voz alta. Aunque la oración pueda ser silenciosa, la invocación debe ser pronunciada en voz alta, sobre el cual mi nombre es invocado, dice. ¿Y quién invoca su nombre? Su pueblo, su iglesia. El que sigue dando referencias aquí le está hablando a su pueblo, a nosotros como una sola iglesia o pueblo unido en un mismo espíritu. Amén. Muchos no han madurado espiritualmente y no han crecido espiritualmente porque no han dejado el pasado, ese dolor, esa amargura y algo, y un odio y un rencor, y no han perdonado a alguien. Y a ustedes mismos no se han perdonado. Viven el mañana como voy a pagar, ¿qué voy a comer? Se afanan y no viven el día a día. Es vivir el día a día. Aquí el Señor nos pone otro decreto. Y oraran y buscaran mi rostro. Orar es increíble, pero nosotros como los cristianos, en los momentos de crisis olvidamos utilizar el principal recurso, olvidamos usar la mejor herramienta que el Dios nos dejó y que Jesucristo nos enseñó, que es la oración. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Dice, y ore y no si quieres orar. El Señor nos demanda la oración como hemos perdido esta única comunicación común con Dios, que Él nos dejó a su iglesia, a nosotros, por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor nos está enseñando a los pasos cómo guerrear espiritualmente, cómo obtener la victoria en todas las áreas de nuestra vida, acogiéndonos en la victoria de Cristo Jesús, obra en la cruz y resurrección de entre los muertos. Y dice, y busca mi rostro. Busca mi rostro. ¿Qué quiere decir buscar el rostro de Dios? ¿Cómo buscar el rostro de Dios si a Dios ni lo podemos ver? Cuando Dios nos pide que busquemos su rostro, Él nos está hablando, haciendo un llamado a que entremos en su presencia y veamos lo que Él está pensando, que veamos lo que Él está haciendo, cómo Él se siente acerca de algo, que miremos el amor que Él tiene, el dolor que le causa ver a uno de sus hijos atrapados por el pecado y perderse y morir sin conocerlo. Es un tiempo en el que hago un esfuerzo de meterme en la presencia de Dios, en el que miro su compasión hacia los demás y su manera de tratar a las personas. Son tiempos en los que miro a través de esa ventana abierta que es su rostro y apunto mi mirada a las cosas que Dios le agradan, lo que hace reír y llorar y hasta enojar. Buscar el rostro de Dios es ir a Dios a conocer más de Él sin ningún objetivo propio. Es ir a Dios a ver quién es Él, conocer la personalidad de Dios, convertirse. Y dice, y si se convirtieran de sus malos caminos, ¿qué es convertirse? El sustantivo convertirse usa una sola vez en Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Efenia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Y es traducción de episodio, de literalmente volverse a la forma verbal,
convertirse, aparece alguna vez en forma activa en la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová a fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. En otro es sentido positivo, el significado literal de la palabra de darse vuelta, girar hacia atrás, volverse a la conversión. Significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento, y el volverse a Dios es el acto de la fe mediante el cual la salvación se hace posible. ¿Ya cuáles son los malos caminos? Convertirse de los malos caminos. Cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos, pasando de la ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones o obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. ¿Qué significa literalmente volver o volverse a sí mismo? Literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad, la mentira, hacia la santidad y la verdad. Aplica volver a la ley moral de Dios. Dice en Jeremías 33:3, entonces yo iré de los cielos, Él, y perdonaré sus pecados. Aquí, cuando tú cumplas estos 4 mandatos que el Señor pone, es como un contrato, son cláusulas. Si tú las cumples, el contrato es vigente, el contrato se cumple. Tú tienes lo que está establecido en el contrato. Pero si tú rompes alguna cláusula, el contrato no tiene validez y vienen consecuencias legales. Esto es igual con Dios. Tú tienes que cumplir para obtener las bendiciones, para obtener las promesas de Dios. Debes de cumplir. Aquí dice el Señor, después de que tú cumplas eso, entonces yo iré de los cielos. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que los haré traer sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Tú cuando le clamas al Señor te va a oír, cada vez que tú ores te va a oír el Señor de los cielos, porque tú estás cumpliendo los primeros 4 en obediencia. Y entonces, Señor, te oiré de los cielos y perdonará tus pecados, porque así dice, y perdonaré tus pecados. El Señor te lavará con la sangre de Jesucristo, porque cumplirá las primeras 4. Te vas a humillar, al cual tú clamas su nombre. Vas a orar y buscar su rostro, y te convertirás de los malos caminos. Y entonces el Señor terminará sanando tu tierra. No es lo mismo ver a la persona pidiendo bendición que ver el deseo de Dios, que es vernos prósperos, sanos. Nuestra tierra, cuando una tierra no es sana, no produce frutos. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando hemos sido sinceros con Dios y con nosotros mismos, lo único que nos falta es cambiar lo que sabemos que nos está afectando. Dios quiere sanar tu tierra, tu familia, tu iglesia, tu país. Si lo complaces, Él sanará nuestra tierra. Él sanará tu tierra, Él sanará tu descendencia. Él traerá la victoria sobre tu vida, sobre tu hogar. Esto no es evangelio de prosperidad, es algo de ley, es algo que tú, si cumples los mandamientos de Dios, cumple lo que establece Dios, como este pasaje, Dios traerá 3 promesas grandes para tu vida. Esto provocará la mano de Dios. Y dice que ahí en 2 Crónicas 7, del 1 a 3, dice, Salomón acaba de orar y desciende la gloria de Dios. Este pueblo tenía hambre de Dios y la buscaba en la casa, en la iglesia. El ver Dios cómo lo adoraban y lo buscaban. Bajó la gloria de Dios. Cuando Dios ve a alguien con sed y hambre de buscar su verdad, de buscarlo a Él, baja la gloria de Dios en ese lugar, en tu vida, en tu familia, baja la gloria de Dios.
Bendito sea el Señor. Aquí está, el Señor nos deja esta palabra, nos deja esta llave, cómo provocarlo a Él. Dios lo provoca a aquel que se humilla, aquel que lo busque y lo clame, aquel que ora y busca su rostro, aquel que día a día se vuelve a sus malos caminos, que deja los pecados para volverse a Él, y entonces Él lo oirá de los cielos, perdonará sus pecados y sanará tu tierra. Gloria a Dios. Vamos a entrar en tiempo de oración. Tiempo de oración. Destruyendo ataduras de ruinas y de sanación. Pero primero que nada, como siempre, antes de comenzar la oración, es primero, aquellos que no han recibido a Jesucristo y quieren recibirlo hoy, quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado ante ti. Señor, reconozco que mis pecados me han separado de ti. Hoy acepto tu perdón y recibo tu sangre preciosa que me lava de mis pecados, iniquidades y rebeliones. Señor, te entrego mi corazón y mi mente en obediencia. Te recibo como mi Señor y Salvador, mi Señor Jesucristo. Creo firmemente que tú viniste al mundo, moriste en la cruz por mí para que yo viviera. Resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Creo firmemente que cuando yo muera, tú me recibirás en tus brazos. Hoy recibo esa bendición para mí y mi familia. Recibo ese perdón para mí y mi familia y mis hijos. Gracias, Señor, por este regalo que mandaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña y nos guía. Gracias, Señor. Amén. Te felicito si hoy hiciste esa oración de salvación. Hoy va a cambiar a tu vida. Hoy está cambiando tu vida, tu generación. Hoy va a comenzar algo nuevo en ti. Te felicito porque hoy estás pasando de muerte a vida. Hoy estás pasando de oscuridad a luz. Vamos a entrar en tiempo de oración. Quiero que comencemos a orar. Hoy quiero orar por ti, por tus finanzas, por tu salud. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y con la espada del Espíritu Santo, corto y anulo y revoco, rechazo y dejo sin efecto toda maldición de ruina que ha caído sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, queda libre de toda maldición, porque Jesucristo se hizo maldito por nosotros, muriendo en un madero. En la palabra de Dios te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu salud física, mental y espiritual. Declaro palabras de vida, declaro palabras de sanidad sobre tu cuerpo. Ahora mismo todo espíritu de enfermedad sale fuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo tus proyectos de amor matrimoniales, de fidelidad y de amistad y de compañerismo. Que la paz de Jesucristo sea en tu hogar, en tu matrimonio y en cada relación que tú tengas. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo tus proyectos de trabajo, estudio. Que la providencia de Dios se derrame sobre ti, trayendo prosperidad y amor en cada proyecto que tienes para bendición. En el nombre de Jesús, con el poder de la palabra de Dios, cancelo toda brujería que te hayan hecho a ti mismo, y la ruina por tus pecados o pensamientos de pobreza quedan anulados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, crucificado, muerto y resucitado, destruyo toda influencia del mal. Rechazo todo espíritu que no permita el progreso integral de tu vida, de tus hijos. En el nombre de Jesús les ordeno retirarse para siempre y nunca más volver. Quedan atados y encadenados en el abismo. En el nombre de Jesucristo y por el poder de la palabra de Dios, expulso de la vida de cada uno de ustedes, de sus hijos, de su trabajo, de sus familias, el espíritu devorador. A los abismos lo mandamos.
En el nombre de Jesús, ato a todo espíritu que venga en su auxilio y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, rompo, corto y deshago toda atadura, todo nudo, todo impedimento para trabajar y progresar. Que la sangre de Jesucristo te cura. De Jesús y por la mérito de su muerte en la cruz y resurrección y su vida al cielo, rompo y anulo, desato y deshago todo nudo, toda atadura con el espíritu de ruina y con toda obra del enemigo, por envidia a otros y por sus propias faltas. Y en el nombre de Jesús ato y a todo espíritu de robo, en el nombre de Jesús, que ha cancelado. Tacañería, extorsión, maltrato, ruina, quiebra, fracaso, pobreza crítica, quiebra de negocios, ataduras para trabajos, mil necesidades, miseria, trabajos para empobrecer, más humillador de la integridad, cansancio, sueño, frustraciones, gastos inexcesivos, daños materiales, deudas impagables e impagadas, desempleos, derrotas, escasez, los echo fuera en el nombre de Jesucristo. Los dejo atados y encadenados al abismo en el nombre de Jesús. Y con la orden de que nunca más vuelvan a tu vida, a tus familias, a tus hijos. Y ato todo espíritu que venga en su auxilio en el nombre de Jesucristo. Ato todo espíritu y les prohíbo hacerles daño a los hijos de Dios. Los echo fuera y les prohíbo regresar en el nombre de Jesucristo, en el nombre que está sobre todo hombre. En el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero y con el poder del Espíritu Santo, yo rompo y anulo, desato y deshago toda atadura que Satanás haya puesto sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud, para destruirlo espiritualmente, moral, emocionalmente o materialmente. Y en el nombre de Jesús, desato y deshago toda causa secular y consecuencia y todo lo mando atado y encadenado al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro en el Espíritu Santo y en la presencia viva de Jesús y pido con fe al Padre Celestial que creó los cielos y la tierra, que libere y selle con la sangre poderosa de Jesucristo el presente y el futuro de tu vida, de tus hijos, y rompa todo diseño del enemigo. En el nombre de Jesucristo, corto y anulo y dejo sin efecto todo trabajo de brujería que se haya montado sobre tu vida, sobre tus hijos, generacionalmente. Y declaro que solo Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y en el abismo. Y que toda boca proclamará que Jesús es el Señor en el nombre de Jesucristo. Y con el poder de la palabra anulo todo poder en todo trabajo de brujería con tierra de muertos, muñecos o afiches clavados para hacer sufrir, velas negras, ensalmes para el mal de ojo, objetos, o los pongo todos bajo en el Señor Jesucristo, anulados todo su poder, que porque la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, y todo pacto viejo, todo pacto del enemigo queda roto en aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Liberamos, Señor, y sanamos, Señor, salvamos, Señor, de toda ruina, de todo mal y de toda atadura, de toda cadena, de toda herencia indeseable. Glorifícate, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestra familia. Nos aferramos a tu victoria en la cruz y sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de envidia, celo, maldad, rivalidad, desquite, venganza, malos deseos, y los echo fuera. Los dejo atados y encadenados al abismo en el nombre de Jesús, con la orden de nunca volver a más. En el nombre de Jesús, recibe hoy esta oración. Declara con tu boca hoy en este día que el Señor haga cosas maravillosas en tu vida. Créele al Señor, aférrate a esta palabra que el Señor nos da en 2 de Crónicas 7:14. Humíllate ante el Señor. Búscalo en oración. Busca su rostro y vuélvete tus malos caminos para que el Señor te oiga de los cielos. El Señor perdone tus pecados y sane tus tierras.
En su gran amor Dios nos ha librado por la sangre que su Hijo derramó en Efesios 1:7. Que Dios me lo bendiga hoy y siempre y sigue con la cadena. Si tú sabes a quién puedes hacer hoy el bien, puedes ayudar a un hermano, hoy puedes cambiar la vida de alguien. Cámbiala hoy. Haz el bien sin mirar a quién. Aquellos que te ofenden, aquellos que son tus enemigos, que te señalan, hazle el bien también a ellos. Hoy puedes cambiar la vida de alguien. Puedes cambiar, impactar la vida de alguien y llevar bendiciones con palabra, con alguna necesidad que puedas suplirle. Sigue la cadena donde tú vivas y extendamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Que la paz de Jesucristo sea en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Y un gran abrazo de parte de la Fundación Una Mano Amiga y todos los que colaboramos aquí, que trabajamos para ustedes, para llevarles palabras de vida y bendición, llevarles esas enseñanzas de evangelio puro por medio de la verdadera palabra que es Jesucristo. En el nombre de Jesús. Buenas tardes.